¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Life, vida, memoria de Keith Richards, una de las grandes biografías o autobiografías que se han dado en la historia de la literatura. No quiero exagerar ya de entrada, más allá de que en mi caso, como tantos que están viendo el video, seamos fanáticos de Keith Richards, es un bestseller hasta el día de hoy, desde su salida en 2010, desde su publicación en 2010, será por siempre un bestseller. Se ha reeditado en un montón de idiomas, se ha publicado en muchos idiomas, como varios de los que ven acá en el fondo, y nuestro video hoy va a tratar de vida de Keith Richards, un libro que tenés que leer sí o sí si es que no lo leíste, y un libro, una obra maestra que tenés que volver a releer si es que ya justamente transitaste sus páginas en su momento. Ya te estoy dando el tiempo necesario para que te suscribas, ya te podés empezar a suscribir. Nuevo cartel, no nos la jugamos mucho, pero bueno, igual que el anterior, solo que este dice Rolling Stones Records, el nombre de nuestro canal, así que ya podés ir suscribiéndote, que estamos cerquita ya de los 2000 suscriptores y con una gran cantidad de amigos que por suerte han hecho crecer este canal a lo largo de este 2022. Esta aventura audiovisual empezó en febrero y bueno, ya llevamos varias semanas, varios meses y por suerte no ha parado de crecer el canal y sobre todo, que lo que más me interesa, compartir esta pasión por los Rolling Stones con todos ustedes. Desde la Patagonia Argentina les mando un abrazo grande y vamos a hablar de este libro descomunal, Life, de Keith Richards. Esta, la versión argentinizada, entre comillas, el libro, como dice acá, nueva edición en español, corregida y revisada. Este todavía se puede conseguir en varios lugares y el que teníamos habitualmente en su momento era El Vida, Memorias de Keith Richards. Este es el que en 2010 salió en España, o sea que a Argentina llegó la versión española justamente del libro. Verán que tienen varias diferencias, no solamente un poco en la portada, sino sobre todo en la contraportada. Esta es una de las fotos internas del libro, de Keith allí en su biblioteca tocando la guitarra y fumando. Y esta versión es como que se argentinizó, se utilizó palabras más bien, algunas argentinas, latinas, sobre todo, como para que el libro, teniendo en cuenta que tenía algunas palabras que tal vez se utilizan en España y algunos no llegaban a comprender, aunque sí intuían de qué se trataba, bueno, por eso salió esta reedición. Este es el histórico Vida de Keith Richards. Este es el libro que se transformó en bestseller, un libro que tiene 13 capítulos, habla de toda su vida, desde lo que fueron sus inicios en lo que fue la posguerra allí en Dartford, en Dartford, Kent, en Inglaterra, lo que fueron sus primeros inicios con la guitarra, toda su familia, su abuelo Gus, que le enseñó sus primeros acordes, su mamá Doris, todo lo que fue su infancia, su adolescencia, sus primeras vacaciones, sus primeros contactos con la música, sus primeras peleas en el barrio y en la escuela, su interés por el rock and roll, cuando descubrió a Django Reinhardt y también a Elvis, lo que fue también el hecho de que su abuelo Gus le prestara su primera guitarra y que algunas de esas fotos están acá adentro y comenzara entonces a interesarse por el instrumento y bueno, más adelante encontrar a Mick Jagger en la estación, conocer a Brian Jones, formar junto a Brian y a Keith los Rolling Stones, Keith, Brian y Mick, los tres formando los Rolling Stones y en definitiva toda la vida de Keith resumido aquí, sus excesos, sus adicciones, pero también sus momentos felices, sus hijos, la pérdida de un hijo también, sus nietos, los Rolling Stones a lo largo de toda su carrera, como él lo ha visto, derriba algunos mitos y confirma algunas leyendas, justamente este libro también. El capítulo número 12, bueno, es imperdible. El capítulo número 12 les voy a leer lo que dice: acuerdos solistas
Secretos y trampas. Es el más picante, obviamente, del libro. Estalla la Tercera Guerra Mundial entre los Glimmer Twins. Hay 2 videos sobre eso, sobre la Tercera Guerra Mundial entre Kid y Mick. Hay 2 videos sobre eso en este canal, pueden verlo. Me alío con Steve Jordan y hago una película difícil con Chuck Berry. Sigo libre y formamos los Expensive Wainos. Reunión con Mick en Barbados. Voodoo, el gato rescatado. Renacimiento de los Stones y estreno de las mega giras con Steel Wheels. Bridges to Babylon y 4 canciones con narrativa paralela. Es un libro increíble, impresionante, que si no lo leíste, léelo, por favor. Hacete un bien y léelo. Esta es la edición argentina, esa es la edición española. Esta es una edición norteamericana, pequeña, del libro, ¿sí? Dice use acá atrás, justamente, y tiene el precio, es así. En Inglaterra vimos hace poco que había una por allí también idéntica a esta, más pequeña, y que tiene, sí, mantiene todas las fotos históricas de Kid de niño, de adolescente y de adulto también. Un libro que habla mucho de su familia, de Anita Pallenberg, de Patty Hansen, de sus hijos, de sus nietos, de Angie, de Satisfaction, de Jumping Jack Flash, de intimidades de Mick, que tuvo que pedirle disculpas luego a Mick Kid, como para que puedan congeniar de nuevo y que haya más gira de los Stones. Menos mal que Kid pidió perdón. Menos mal, porque si no Mick no aceptaba capaz volver a reunirse con él y que sigan rodando los Stones hasta el día de hoy. Es que cuenta de todo, cuenta de todo. Está realmente muy, pero muy bueno. Una edición norteamericana del libro, otra edición británica. En estas ediciones acá, que no se caiga nada, acá cuenta ya que es un bestseller y tiene como prólogo, como intro, las reseñas de múltiples periodistas y críticos de literatura y de grandes revistas, de grandes periódicos del mundo, hablando justamente de lo que te ibas a encontrar en este live de Keith Richards. ¿Qué más tenemos? La versión alemana, así. La versión, esta la argentina de nuevo, lo dejo acá. La versión brasilera de Vida es así. ¿Qué más? La italiana, ahí. Y tengo otras estadounidenses y británicas, que son estas. Son prácticamente idénticas, con un leve cambio en la parte de atrás, pero nada más. Después son idénticas prácticamente. Y esta que ya la mostré, esta la enseñé también en uno de los videos sobre libros esenciales de los Rolling Stones para tu biblioteca Stone ideal. Pero en este caso, bueno, tiene una carga sentimental hiper importante, porque no solamente es la primera edición británica del libro en 2010, sino que, bueno, tengo la gran fortuna de que esté firmada por el propio Keith Richards, 100% segura, es la firma de Keith, nada más que eso. Y junto a James Fox pudo hacer justamente este libro, y ya se viene la perla que dejé para el final. Esto, 20 CDs como para que puedas escuchar el libro relajado. Tendrías que hacer un viaje bastante extenso como para escucharlo de corrido. Son 20 CDs donde aquí dice que esto está narrado por Johnny Depp, su gran amigo, el actor, y Joe Harley, que tiene la participación estelar, protagonista de Keith Richards, que incluye un bonus PDF con fotos, y atrás acá más o menos dice lo que en los libros, que es un músico, guitarrista, cantante que nació en Inglaterra en 1943, etcétera, etcétera, etcétera. Los 20 CDs, 20. La primera parte, la segunda acá, y con esto vamos a ir cerrando el video. La segunda parte, ahí, como para leerlo o escucharlo, lo que vos prefieras. Y acá llega a ver hasta el CD número 20, entonces, que es una gran cantidad de horas. He visto por allí que alguien subió todo esto y tiene casi 10 horas. No sé si son las 10 horas que están acá, porque no he contado
No he llevado la cuenta si los 20 CDs suman 10 horas, pero bueno, es algo interesante. Y si no, vuelvo a reiterar, busca que este creo yo que se puede conseguir porque es una reedición de Planeta, de Editorial Planeta, y anda por allí y está muy bueno. Si no conoces Life, más que recomendable, 10 puntos, no tiene errores creo yo, es fantástico, es increíble. Tenía Bill Wyman su autobiografía, la tenía Ronnie, faltaba la de Kid y la de Mick, que creo nunca llegará porque nunca tuvo ganas ni interés, y mucho menos económico, que es lo que no le falta, ¿no? Nos vamos, gracias por acompañarme en este video. Soy César Brazais, Keith Richards, Life, su vida, sus memorias. Nos dejan amigos alrededor de todo el mundo, por eso los Rolling Stones son tan, pero tan grandes. Suscríbete al canal y nos reencontramos en el próximo video. Y en la descripción toda la lista, casi ya 100 videos dedicados a los Rolling Stones con subtítulos en varios idiomas.